días a todos. Esta es la bienvenida, organizado por AIEPA, desarrollado bajo el lema Humanismo, Tecnología y Futuro de la Educación. Y en este congreso pasan cosas permanentemente que tienen que ver con el avance, pensando AIEPA en siempre generar nuevos convenios, generar también nuevas posibilidades. Por eso invitamos a Marina Bermúdez, presidente de AIEPA, y a Marcelo García, presidente de SEA, que es la asociación, en este caso, de centros de idiomas de la Argentina, que nos van a contar de qué se trata todo lo que vamos a ver en breve. Veo allí alguna hoja, alguna lapicera, así que seguramente algún convenio se viene en nombre de AIEPA y SEA. Bueno, buenos días. Ahora Marcelo se va a presentar, pero sí contarles que Marcelo, presidente de SEA, venimos hablando, incluso Marcelo conoce a Martín allá por el año 2019, ambos miembros de CAME, y venimos hablando de la necesidad o la importancia de generar un vínculo entre la educación formal y la educación no formal. Y llegó el año 2025 y este es el primer paso. Hoy vamos a firmar un acuerdo entre SEA y AIEPA, y de acá se van a empezar a generar muchísimas acciones, depende de nosotros, pero hace 15 días tuvimos la reunión y hoy ya lo estamos firmando. Así que bueno, esto es buen augurio. Yo voy a dejarle el espacio a Marcelo para que se presente y para que lo conozcan. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Saludo por supuesto a las autoridades nacionales presentes, provinciales, municipales y a la comisión directiva de AIEPA. También a todos los docentes, directivos que participan de este congreso tan importante. Sostener durante tanto tiempo un espacio como este habla muy bien de la asociación y de sus miembros. SEA, la Asociación de Centros de Idiomas, es una entidad sin fines de lucro, por supuesto, que agrupa centros de idiomas de toda Argentina. Somos más de 120 centros desde el año 1993. Que se creó la asociación. Trabajamos, como en el caso de AIEPA, por representar al sector de educación no formal en idiomas y, por supuesto, generar contenidos de valor, capacitaciones, formación, un sistema de acreditación de calidad, también actividades a la comunidad, como la Semana de los Idiomas, la Semana del Cerebro, y un montón de actividades que si entran a las redes sociales de la asociación van a poder conocer. El convenio surge a partir de, como bien dijo Marina, de conocernos en el entorno de CAME, la Confederación Argentina de Vida de la Empresa, en el 2019, cuando ya SEA era miembro y AIEPA se asoció. Y a partir de ahí, lo que vimos en tantas reuniones de consejo directivo con Martín Zurita y con otros representantes de la asociación, que comulgábamos en valores, que había una complementariedad en un montón de temas, había también algunas oportunidades para trabajar juntos. Bueno, tuvimos una pandemia en el medio que obviamente demoró algunos temas y aceleró otros, y llegó el día donde podemos concretar, formalizar. Es un convenio bastante ambicioso en su letra. Decíamos hoy en el desayuno que muchas veces los convenios marcos son convenios vacíos. Acá no, acá ya tenemos una serie de objetivos, de propuestas, que lo interesante que tiene este convenio, SEA tiene convenios, muchos convenios, pero lo interesante de este convenio en particular es que tiene una visión muy clara en dar más servicios y más beneficios a los asociados. Es decir, el convenio amplía oportunidades para que los asociados de ambas entidades puedan beneficiarse. Así que yo creo que va a ser muy provechoso, y más allá de los proyectos y las sinergias que se puedan generar. Como bien dijo Marina, la educación no formal y la educación formal muchas veces, para no decir casi nunca, dialogan. Muchas veces se autoperciben como competencia. Creo que, como se dijo ayer, hay que dejar de mirar hacia adentro de las instituciones, hay que empezar, y los que son socios de AIEPA y de SEA ya lo hacen, digamos, con sus pares del sector,
pero también hay que empezar a, como hacemos en CARME, como hacemos en otras organizaciones, empezar a juntarse con otras entidades que comulgan los mismos valores y están por las mismas causas, que en este caso es la educación. La educación como actividad productiva, la educación, ayer se habló mucho, ¿no? En la mesa estaba el sector productivo, las pymes, tenemos que dar cuenta de eso, y también, si bien la soledad del director en las instituciones, la soledad del poder, ¿no? Se dice muchas veces, es muy fuerte. En el caso del asociativismo, que es una tarea muy comprometida, pero también es muy compleja, el poder compartir buenas prácticas entre entidades es algo que nos va a hacer crecer como directivos, como dirigentes de entidades. Es decir, no nos forman como representantes de pares nuestros. Entonces, tener la oportunidad de conocer buenas prácticas, en nuestro caso de la asociación de AIEPA y viceversa, creo que va a hacer que nosotros como directivos de las asociaciones, a su vez, seamos mejores profesionales, más allá de lo que hacemos en nuestras escuelas, en los institutos y, por supuesto, en cada una de las empresas educativas. Así que, bueno, yo simplemente felicito nuevamente por la organización de este congreso. Es la primera vez que vengo, así que muy bien impresionado, y llevaré este mensaje, y espero que el año que viene miembros de SEA también se sumen a esta actividad que con tanto esfuerzo ustedes realizan. Así que muchísimas gracias y a firmar el convenio. Ahí está entonces este momento entre AIEPA, firmando así Marina Bermúdez, firma aclaración, ahí está, y Marcelo García de SEA también. Lo suyo por duplicado. Y ya está firmado. El aplauso es gigante, vamos. El aplauso para Ludovico Grillo. Lo vamos a escuchar. Él es el director del INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que trae algo para contarnos. Bienvenido, amigo. Gracias por estar. Gracias, buen día. Muy cortito, porque Paola es amiga y tiene carácter, y siento que le estoy robando tiempo a ella. Así que ayer Martín me dice, ¿hablás un segundo? Y yo, funcionario, director de la escuela, dije, sí. Después dije, ¿en qué me metí? Yo soy liberal de hace mucho tiempo. Y los liberales tenemos la impresión que los empresarios son transformadores, innovadores, cambian, se adaptan y demás. Pero también soy docente hace mucho tiempo y trabajo con los docentes. Y siempre recuerdo, hace muchos años, yo estaba en contacto con la Fundación Compromiso, que era la representante de Peter Drucker en Argentina, y le escribe la directora ejecutiva a Peter Drucker una carta, todavía no lo que estoy hablando, contándole que iniciaba un proyecto con docentes. Y Peter Drucker, este monstruo del management y de la reforma, le contestó, te admiro mucho, porque los docentes son los más reacios al cambio en todo el mundo. Entonces, uno nunca sabe en este público de qué lado pararse, ¿sí? Pero cambio y transformación, empresario con visión, o los docentes, ¿no? La otra vez visitando una exposición de escuelas técnicas, me muestran una de esas banquitos típicos de escuela técnica. Yo me digo que acá hay que innovar un poco, ¿no? Digo, los chicos lo diseñan, los chicos eligen el color, y apareció un profesor atrás y dice, no, hace 35 años que todos los egresados de la escuela hacemos el mismo banquito. Pasaron muchas cosas en 35 años. Entonces, ¿por qué la importancia de que estemos acá del INET, que es la parte de educación de nación que trabaja con las escuelas técnicas? Porque además de trabajar con las escuelas técnicas privadas, que el año pasado hicimos el primer encuentro nacional de escuelas técnicas privadas, de escuelas de la ETP privadas, además de trabajar en lo nuestro, tenemos mucho para aportar al sistema. Aportamos desde el vínculo, que tampoco fue perfecto, pero siempre fue mejor, de la educación técnica con el mundo del trabajo, y aportamos desde la experiencia del hands-on, que de nuevo no es perfecto en las escuelas técnicas, pero está mucho más presente en los talleres
que en muchas de las escuelas tradicionales. Entonces, la idea de estar cerca es colaborar en estos dos aspectos. Ahora bien, yo a ustedes como líderes y responsables de las escuelas y que están viendo todos estos temas que son tan profundos, también les voy a contar un caso muy de escuela técnica. Seguramente muchos de ustedes oyeron hablar del sistema Toyota de calidad total. ¿Sí? Hay libros enteros escritos, estudios, y de repente un grupo se puso a estudiarlo y dice, che, en muchos lados no funciona. Entonces fueron a ver cuál era la diferencia, por qué en Toyota funcionaba y en casi todo el resto de los lugares no obtenía el mismo resultado. ¿Y la diferencia cuál era? Toyota iba a fondo, lo hacían todo, lo cumplían todo. El resto adoptaban una parte porque queda bien, porque lo dicen los libros, pero no estaban convencidos. Mucho de esto nos pasa con los desafíos que tenemos en educación. Algunos cambios los adoptamos, pero lo que hacíamos hace 30 años, hace 25 años, nos parece que está bueno. Entonces, no nos terminamos de convencer y entonces nos quedamos a mitad de camino y seguimos sin lograr que nuestros estudiantes aprendan. Ojalá este encuentro sea un encuentro que nos motive a todos para ir a fondo y realmente sacar adelante nuestra educación. Muchas gracias. Gracias a vos, Ludovico, por este momento. Señoras y señores, vamos ahora a la primera disertación de esta jornada. Durante mucho tiempo, las humanidades parecieron poco prácticas en términos inmediatos. Siempre recibieron críticas y las disciplinas humanistas han sido consideradas muchas veces estériles. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que su valor radica en el cultivo de la empatía, el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión profunda del ser humano. La dama que está sentada allí es doctora en filosofía per la Università degli Studi della Sapienza en Roma. ¿Lo dije bien? Más Más o menos. Tenía que fallar en algo. Bueno, es profesora de enseñanza secundaria normal y es especializada en filosofía. Ella es especialista en filosofía por la Porfírica Universidad Católica Argentina y es presidente de la Academia Nacional de Educación. Nos viene a hablar hoy, y la recibimos con este fuerte aplauso, Paola del Bosco, bienvenida, 1:15. Dado que fui antipática diciendo que no había pronunciado bien, de paso te digo que tenés una voz espléndida. Compensé, ¿no? Gracias. No, por favor. Van a ver que soy yo que cambio las láminas. La primera lámina, que es esta, es de un texto de Martha Nussbaum, que se titula Sin fin de lucro, que es un placer leerlo, ya fue desmentida, porque ella habla de una tendencia mundial a sacar todo lo que parezca inútil, que no parezca con finalidades prácticas. Pero justo ayer me mandaron un artículo, antes de ayer, que salió en Clarín, si no me equivoco, de Iván Petrella, director de la Fundación Bungay-Bor, donde afirma que estadísticamente hablando hay un aumento notable de inscripciones en las universidades de especialidad humanística en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Como diciendo que, bueno, eso era una tendencia, pero 15 años después aparentemente se prendieron las luces, ¿no? De que quizás donde no se sabe bien qué trabajo vamos a hacer en el futuro, bueno, van a hacer en el futuro, entonces la preparación no puede ser práctica, solo técnica, sino que tiene que apuntar a toda la persona. En realidad, siempre tiene que apuntar a toda la persona, no es una novedad. Pero como que de repente se dan cuenta que eso que parecía inútil, en realidad forma. Tiene ciertos beneficios, frutos en las personas que no tenemos que desechar. ¿Se acuerdan que en una época estuvo de moda el storytelling? Es decir, vas a contar algo, contar una historia. ¿Por qué creen que tiene efecto? Porque en el fondo los humanos somos espectadores, nos encanta, ¿no? Nos encanta que algo se explique en un contexto de una historia. Bueno, las humanidades son un poco nuestra historia, por eso nunca dejan de ser vigentes. Y digo esto para justificar mi elección, que van a ver un poco pesada. Entonces, este texto de Martha Nussbaum, que no tiene desperdicio, sin embargo,
nos alegra decir que está siendo superado 15 años después por una tendencia inversa. Aparentemente vuelven a sentirse como importantes las humanidades en el nivel universitario. ¿Por qué aparentemente no, esto no, este va. Podríamos decir que la eliminación paulatina de los ámbitos y de los temas de las humanidades en el currículum de los colegios sobre todo, pero también universitarios, respondía a una idea de que la educación era más entrenamiento. Es decir, tenés que obtener ciertas capacidades, tenés que obtener ciertos desarrollos técnicos de las personas, cierta capacidad práctica. Así que, digamos, el criterio eficientista en realidad sobresalía respecto del que era personal, de una formación más completa. Ya entendieron la idea, no hace falta que lean eso. Entonces vuelvo para atrás y ahora sí. Encontré este texto que me pareció extraordinario, ¿no? Y además es contemporáneo. Dice Pablo Vierna, que es historiador, dice así: todo texto se mantiene abierto a nuevas interpretaciones, pero un clásico es aquel que genera nuevas lecturas al tiempo que diversas generaciones encuentran en razones para continuar comentándolo, enriqueciéndolo, dándole nuevos sentidos. Con los clásicos de toda tradición cultural tenemos un distanciamiento que es justamente el que permite la mayor perspectiva de relectura. Esa distancia cumple, de hecho, una función interpretativa que permite explorar la reserva de sentido de un texto para una nueva generación. Aquí cumplimos dos sueños de los docentes: volver a lo que uno conoce, es decir, a lo clásico, pero también atreverse a algo nuevo, es decir, que lo clásico genera nuevas interpretaciones. Dejé mi cartera tenía que mostrarles algo, que una de mis nietas me prestó un libro, no hace falta, bueno, es de Percy Jackson, este nuevo personaje, gracias, que está llenando la fantasía de en mi caso de mis nietos, y en el fondo renueva el valor de los mitos, los infunda en situaciones contemporáneas, con la misma fuerza de los mitos, por eso les gusta tanto. Yo veía que leían, uno de mis nietos me trajo todo lo que había leído, hizo la suma de las páginas, me dijo que ya íbamos por 365 páginas, que era una barbaridad, y era las distintas sagas de este escritor que se llama Rick Riordan, y que logró, ¿cómo se dice?, darle nueva vida a los antiguos mitos, porque en realidad los mitos nunca pierden vigencia. La cuestión es esto, la interpretación desde el momento presente, ¿no? Así que yo les traje algunas cosas antiguas, otras medievales y una contemporánea. Pero en el fondo les dejo a ustedes que hagan las interpretaciones propias y que renueven entonces esa capacidad. Bien, vamos a la primera. Aquí nos encontramos con Sófocles, me encanta la tragedia. Piensen ustedes que las tragedias lo inspiraron a Freud del siglo XX. Se fue atrás un montón y descubrió que los mitos griegos, donde los espectadores griegos procesaban sus pasiones, entendían sus dramas, buscaban soluciones o no sé cómo decir, se adaptaban a una situación que no podía ser modificada, no podían no tener un contenido interesante por alguien que hurgara dentro de los secretos de la psiquis humana, ¿no? Así que no tiene que asombrarnos. Por supuesto, elegí un tema dramático, porque es el tema de Antígonas, hija de Edipo. Edipo es el rey que, después de haber descubierto en el oráculo que matará a su padre y se casará con su madre, por horror, por este destino del cual se quiere sustraer, se escapa de donde vivía él, no sabía que era adoptado, y justo en el camino se encuentra con Laio, que era su padre, y como no se corre de camino y él está enfurecido por el oráculo, lo mata, y finalmente llega a Tebas, y a Tebas lo recibe porque él logra luchar contra un monstruo que acechaba contra la ciudad, y el premio es casarse con la viuda del que él acaba de matar, que resulta que era su madre. Bueno, un drama. Cuando él lo descubre, en una de las tragedias, Tiresia, el adivino ciego, le dice: mataste a tu madre, digo, a tu padre, te casaste a tu padre. Entonces el pobre se desespera y lo que hace es se ciega los ojos porque se considera indigno de vivir. Bueno, un drama. Bueno, el complejo de Edipo sale de ahí, el complejo de Electra sale de ahí. Sí, estos mitos se han enriquecido con los conocimientos y las experiencias humanas
pero en el fondo hay algo que se mantiene, que es el misterio de los seres humanos, lo compartimos. Por eso el mito nos dice algo. En este texto, me costará leerlo, así que me paro, sin tropezarme en mi cartera, eso también es importante. Antígona le dice a Creonte, el rey, entró uno de los hermanos, Polinice contra Eteocles, los dos hermanos, hijo también de Edipo, que tenían que alternarse al mando de la ciudad, pero no lo quisieron hacer. Uno no quiso irse, entonces finalmente junta un ejército y marcha contra la ciudad y se matan los hermanos. Pero el que estaba con Creonte lo sepultan. El que quedó afuera no, porque era un enemigo. Y ahí viene Antígona, la hermana. Él dice, sí, lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Todo el mundo lo sabe. Y así todo te atreviste a pasar por encima de la ley. No era Zeus el que me había decretado, ni Dike, compañera de los dioses subterráneos. Prefirió nunca entre los hombres leyes de este tipo. Es decir, de no sepultar a alguien porque era enemigo, ¿no? Y yo no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que solo un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre. Y nadie sabe cuánto fue que aparecieron. No iba yo a atreverme al castigo de los dioses por temor a lo que pudiera pensar alguien. Ya veía, mi muerte. ¿Cómo no? Aunque tú no hubiese decretado nada. Y si yo muero antes de tiempo, yo digo que es ganancia. ¿Quién como yo entre tantos males vive? ¿No es acaso ganando con su muerte? Y así no es desgracia para mí tener este destino. Y en cambio, si el cadáver de un hijo de mi madre estuviera insepulto y yo lo aguantara, entonces eso sí me sería doloroso. Lo otro, en cambio, no me es doloroso. Puede que a ti te parezca que obré como una loca, pero poco más, poco menos, es un loco a quien doy cuenta de mi locura. Tremendo. Es un texto de no sé cómo decir, de un dramatismo que llega hasta las últimas fibras, porque ella sabe que se va a morir. Y sin embargo prefiere eso a ser injusta. Y además es una mujer, así que cuando hablamos de temas feministas, ahí tienen a alguien que representa la fuerza femenina, la capacidad de proteger las cosas en que creen, en este caso el amor hacia un hermano, pese que haya ido con ejércitos en contra del otro hermano, porque merece una sepultura. Me impresionó. Siempre me dio escalofrío pensar que en una época en donde se suponía que las mujeres no eran educadas, no eran tenidas en cuenta, etcétera, etcétera, pudiese haber una mujer así, porque eso no se escribió ahora, sino que se escribió entonces. Estamos hablando de mediados del V siglo a.C. Impresionante. Como esto era muy dramático, quise compensarlo con algo más liviano, porque resulta que los griegos iban a ver estas competencias de tragedias, supongo yo que llorarían, gritarían, qué sé yo, sin efectos especiales. Los efectos especiales eran los sentimientos al estado puro, las cuestiones entre las personas ahí presentadas con toda su crudeza y su vigor. Y también había competencia de comedias, y Aristófanes ganó muchas veces. En una de estas, la Asamblea de las Mujeres, del año 391 a.C., hay la historia es que las mujeres dicen, si los hombres siguen manejando así el poder, estamos fritas, tenemos que ir nosotros. ¿Pero cómo? Entonces se reúnen y la líder dice que lo que tienen que hacer es sacarle el manto al marido para parecer varones y sus sandalias, y después con grasa pegarse pelos para que parecieran barbas, y muy temprano para llegar antes de los otros que se reunían en un determinado lugar, porque después hacían un círculo de tiza para que solo entraran los que habían ingresado a una cierta hora. De esa manera se garantizaba su presencia. Y después de ahí votar que las mujeres pudieran formar parte legal del gobierno. Entonces hay una escena previa donde el marido le dice, ¿dónde te vas? Y el otro dice, callate, inútil. Es decir, que digamos, no sé si era tan sometida. La cuestión es que acá tomamos la frase de dos que se encuentran como si fuera un cineasta, que en vez de mostrarte qué pasó, te muestra los comentarios de lo que se van del lugar. Es una genialidad. Estamos hablando año 391 a.C., créeme. Luego ha subido a la tribuna un hermoso joven, muy blanco, parecido a Nicias, y ha empezado a decir que convenía entregar a las mujeres el gobierno de la ciudad.
Entonces, la muchedumbre de zapateros, dice zapateros porque eran pálidos y tenían voces roncas, entonces imaginaron que eran zapateros, es decir, gente que no salía mucho a la luz del sol, ¿no? Entonces, la muchedumbre de zapateros empezó a alborotarse, a gritar que tenía razón, pero la gente del campo se opuso vivamente. Las mujeres, proseguía, están llenas de discreción y dotadas de especial aptitud para atesorar. Las mujeres no divulgan jamás los secretos de las tesmeforias, al paso que tú y yo, añadía, revelamos siempre lo que tratamos en nuestras deliberaciones. Brevio, y no mentía por Hermes, ¿crees? Las mujeres, continuaba, se prestan unas a otras vestidos, alhajas, platos, vasos, a solas y testigos, y se lo devuelven todo religiosamente, sin engañarse nunca, lo cual no hacemos la mayor parte de los hombres. Brevio, por Poseidón, es cierto, aunque haya habido testigos, sigue la sutil ironía. Las mujeres jamás delatan ni persiguen a nadie en justicia, ni conspiran contra el gobierno democrático. En fin, que concluyó concediéndoles todas las buenas prendas imaginables. ¿Y qué se resolvió por último? Encomendarles la dirección del Estado. Es la única novedad que no se había ensayado en Atenas. ¿Qué tal? Hacía reír a los griegos y nos hace reír a nosotros, ¿no? Porque primero las alaba, sobre todo con aspectos femeninos un tanto complicados, y finalmente considera, y eso quizás sería verdad, que hicieron una cosa nueva, nunca las mujeres habían gobernado. Aristófanes sigue también con otra comedia que se titula La Lisístrata, la división de los ejércitos, donde, en fin, se junta con las mujeres de Peloponeso diciendo, no puede ser que llevemos 9 meses nuestros críos, que los eduquemos y finalmente a los 16 años vienen los del ejército, se los llevan y los traen cadáver. Hay que ponerse de acuerdo. Por supuesto, hace un acuerdo, digamos, ¿cómo se dice? No me voy a sonrojar. Hacen una promesa de cama caída entre todas. Entonces dice que se van a soltar el pelo, perfumar, ponerse prendas transparentes y van a caminar delante de sus hombres. Pero los hombres enardecidos quieran algo y dicen, primero firmar la paz. No sé cómo explicarles. Qué contemporáneo, ¿no? Es una cosa increíble, por eso me encantó. Vimos lo trágico, obedecer a las leyes no escritas, magia, la de los hombres, a costa de su propia vida. Y ahora vemos el costado cómico. Como ven, las humanidades no pierden vigencia porque son humanas, salen de adentro. Y aparte quería añadir esto, que el teatro, hacer teatro, actuar, ayuda a la educación porque extrae de las personas costados que no aparecen en el aula. Les permite un grado de libertad y de expresión que es notable. Hay gente muy callada, muy secundaria, no sé qué, que arriba del escenario cambia por completo, como que se permite expresiones y actitudes que por ahí no se permitiría. Así que realmente, pensando lo que hicieron los griegos, que formaban parte de su cultura, esto no pierde vigencia, ¿no? La actuación sigue siendo un ámbito educativo. Bien, y ahora viene, digamos, el plato fuerte para mí, dado que soy italiana. Entonces, Dante Alighieri, fíjense, nació en el siglo XIII y floreció y murió en el siglo XIV. Bueno, esto, si ustedes se encuentran en un grupo de italianos y empiezan a decir nel mezzo del camino di nostra vita, mi trovai per una selva oscura, que la diritta via era una vita y cuánto di cuál era cosa dura, todo el mundo le sigue el verso, porque se aprendía de memoria. ¿Y qué quiere decir? Bueno, ya sabemos que en el medio del camino de su vida él tenía 35 años, porque se ve que la expectativa de vida era 70, ¿no? Hoy día no sé si una vez le dije a un amigo, yo que viví más o menos 2/3 de mi vida, me miró y dice, ¿pero cuánto querés vivir? ¿No? Lo conocí porque es Alberto Verde que me lo dijo. Yo hice un cargo de secretario, me estoy zafando. Digamos 3/4, qué sé yo. Pero en medio del camino, 35 años, un momento de madurez en donde uno abandona capaz de ciertas expectativas del futuro y bueno, se encara con la vida adulta y en fin, hace las cuentas. Él se encuentra en esta selva oscura, no sabe cómo volver atrás, pero añade también, tanto amare che poco più è morte, perdón, questa selva è per forte che nel pensiero di la paura, tanto amare che poco più è morte, prácticamente come si fuera una muerte, ma per trattare del ben che vi trovavi, dirò delle altre cose que vi oscorte. Sí, es durísima, como si fuera la muerte, pero también encontré cosas buenas. Así que empieza un camino. Es un camino de formación.
en el fondo de lo que Campbell llama el monomito, es decir, el mito del viaje. Como la vida es un viaje, entonces si la literatura te presenta un viaje o la película te presenta un viaje, en el fondo nos identificamos, es un lugar donde te suceden cosas. Y el que entró, y bueno, el que salió no quiero decir cuando se muere, digamos, después que pasaron las cosas difíciles, te descubre cuánto creció, cuánto se enriqueció, cuántas más cosas comprende, cómo cambió su manera de... A ver, punto, corto ahí porque esto está resultando aburrido. Resulta que hace 2 semanas empecé mis clases en el segundo semestre a chicos de 3er año y 4º año de la facultad. Decidí que este año es mi último año ahí, me dedicaré a posgrado. ¿Por qué? Por ninguna razón, por el medio de camino y de nuestra vida, etc. La cuestión que empecé mi clase, dije, pues siempre pienso, ¿cómo empiezo la clase? Y después de haberlo pensado, no dormí porque me daban unos nervios. Primero le dije que era mi UPD. No reaccionaba como ustedes, pero a la vez siguiente una me dijo, che, ¿en serio tu UPD? ¿Por qué? ¿Cómo lo decís? Y la otra cosa que le dije, mire, yo me animo a darle clase porque yo viajé en el tiempo. Ahí sí, capté eso. Claro, yo era como ustedes y viajé, ahora estoy como yo. Es decir, hice un largo trayecto y me animo a decirles que puedo enseñarles porque vi cosas que permanecen y vi cosas que cambian. Vengo a decirles qué cosas les sirve, ¿no? Como el tema es ética, a ver, ¿qué decisiones tomar? ¿Cómo hacer para que su impacto en las demás personas, que seguramente se da, sea el mejor, ¿no? Entonces se me ocurrió un ejemplo sacado de un libro simpático que se llama Experiment in Ethics, Experimentos en Ética, que dice que, vieron que dice, mire, todo se hace estadística, donde la gente está más dispuesta a actuar bien, es decir, a hacer favores, por ejemplo, a ser amable. El lugar donde menos es delante de un taller mecánico, porque hay ruidos estridentes, olores fuertes, capaz que la gente está molesta porque el auto no lo terminaron. Ahí le pedís una moneda y no te la dan. En cambio, el lugar donde están más propensos a ayudar y con una sonrisa, delante de una panadería. Claro, porque el olor a pan, a brioche, qué sé yo, no sé, te recuerda que se puede ser felices, ¿no? Entonces, alguien te mira y vos lo haces. Perfecto. Entonces le propuse a mis alumnos, les propongo a ustedes como experimento, que nosotros seamos el olor a pan. Es decir, que nuestra presencia y la vida de la gente represente eso, esa promesa de felicidad que muestra los costados positivos de la vida. Entonces, a vos también te da ganas de ser a tu vez alguien que lo transmite. Bien, entonces Dante. ¿Por qué me reencontré con Dante? Fue una cosa muy particular. En 2021 se cumplieron 700 años de su muerte. Resulta que en 1921 Vittorio Campo publicó un texto sobre Dante que se llama de Francesca Beatrice, así los dos nombres en italiano, y hace un estudio, diría, digamos, no de altísima literatura, pero de alguien que amó lo que leyó. Y entonces me dijeron, nos interesa hacer un comentario. Yo lo leí, en fin, había leído más cosas sobre Dante, esa no me impactó, respeto la figura, ojo, hablo de ese texto en particular, pero hubo 3 razones que me convencieron que valía la pena hacerlo. La primera, había estudiado en un tomo de la Divina Comedia igual al que yo vi en la casa de mis abuelos, que después terminó en mi casa, que era un tomo grande, revestido de cuero color verde, con letras doradas y con ilustraciones de Gustave Doré, que ustedes pueden apreciar ahí al costado, que son sumamente expresivas, no colores, sino la luz, ¿no? El blanco y negro, una luz extraordinaria que explora la expresión de la cara, en fin, una cosa extraordinaria. Y después mencionó a un dantista, Niccolò Tommaseo, que bueno, siempre se nombró en la familia de mi madre, que eran así muy cultos, porque un bisabuelo, no me acuerdo si bisabuelo de ella o tatarabuelo mío, se carteaba con este Tommaseo, y no solamente, sino que el libro de este tatarabuelo estaba incluido en la lista de la biblioteca, en fin, menudencias, pero a mí me hizo sentir que estaba cerca, 100 años después, cerca de una experiencia. Y entonces, bueno, me animé yo también a ver qué podía salir. Bueno, esto Campbell ya lo comenté, esto soy yo, así que no hace falta que lo lean, y ahí viene. ¿Qué leí? ¿Qué me impactó de Vittorio Campo? Ella toma este famoso canto quinto del infierno, preferido por los alumnos, porque se hablaba de amor, de dos que se amaban, y además, encima hay que añadir un amor adúltero, porque la pobre Francesca la habían casado un poco a la fuerza. Le hicieron ver a alguien
que ella creyó que era el marido que le dedicaban y resulta no, que era el hermano lindo. El marido era horrible, era mucho más viejo, bueno, como el casamiento lo habían arreglado por razones dinásticas y probablemente monetarias, la pobre quedó al lado de este ser. Y bueno, el hermano lindo vivía ahí cerca y empezaron a leer libros de amor, entonces se enamoraron. Y por supuesto están en el infierno, en el jirón de los lujuriosos, pero Dante los trata muy bien. Se da cuenta de que no hubo malicia en su corazón, sino quizás debilidad, ¿no? Entonces, ese canto está como jalonado por unos versos que todos empiezan con la palabra amor. Amor que al consentí rato se aprende, di colpo, te agarra el golpe. Amor que nulo amato amar perdona, que una vez que uno se enamora no puede dejar de hacerlo. Amor conduce hoy a una muerte. No lo dice todo seguido, sino que es como una especie de vuelta, es el amor. Ellos son el amor. Y Victorio Campo comenta: los seres llamados a sufrir este destino no van nunca, doquiera se encuentren unidos, sino, no van nunca, unidos, sino crucificados, ¿no? Uno contra el otro. Pablo y Francesca no se hablan, están unidos, movidos en una especie de torbellino que nunca acaba. Están crucificados, pero no unidos. Impresionante. Y a ella también le hace efecto. También hay una historia personal que se mezcla con esta lectura, así que como ven, de nuevo, la posible lectura alternativa, o digamos enriquecida con nuevas experiencias. Así que esto también me pareció que valía la pena. Y también puse esto porque me sorprendió, dada la postura de ella frente a la fe, que tuviera este tipo de comentario. Ahí puse una de las ilustraciones que cuando era chica más me encantaban, que son los coros de ángeles, ya estamos en el paraíso. Y ella dice: los padres de la iglesia dicen que este arcángel, Gabriel, fue enviado a María para que su espíritu conociese antes de su carne el milagro de la encarnación. Impresionante que lo diga una mujer que no fue madre, pero ella ve en María una cosa muy especial, y repito, no por una adhesión a la fe, sino como figura, ¿no? Figura femenina, símbolo profundo. La maternidad que solo reside en la carne viene a equivaler al amor que solo reside en los sentidos. Entonces, el amor solo sensual y la maternidad solo carnal, compensadas, enriquecidas y elevadas por una maternidad de orden completamente distinta. Que lo diga Victorio Campo es llamativo, y eso hace pensar cómo los clásicos, en este caso Dante, también ahí despiertan fibras, ¿no? Que no se habían imaginado. Bien, ahora salto a lo contemporáneo. Les cuento que hace mucho tiempo, pero estoy pensando si son 30 años, 40 años, bueno, la verdad es que no estoy, 40 años, creo que la primera vez que hablé en público, en la facultad, me dieron un texto de Leopoldo Marechal que se llama Ascenso y Descenso de Cervantes, Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza, divino. Era un artículo de diario, y después lo vi reflejado en este texto de Adán Buenos Aires. Era de una poesía estremecedora, realmente. Me encantó, lo leí, vi los textos a los cuales se referían los autores, y finalmente, leyendo el Adán Buenos Aires, vuelvo a encontrar en eso que se llama El cuaderno de tapas azules, que es una parte de la novela, este texto extraordinario. Adán en mi jardín, o Robinson en mi isla, deambulaba yo a toda hora en aquel recinto. Es un jardín, ¿no? Mi entendimiento discurría y zumbaba en torno a aquella hermosura, queriendo penetrar hasta el nectar inteligible de las cosas. A lo que estudiaron filosofía, el nectar inteligible de las cosas es irresistible, ¿no? A la manera de un abejorro que persiguiese alguna miel adivinada. Percibía yo el nacimiento de las formas, las miraba crecer hasta lograr un esplendor que se salía de la de madre, que rebasaba los límites de la materia, que se hacía doloroso en razón de su misma intensidad, y aquella suma de colores, olores, sabores me hacía lagrimear al fin, como en la nostalgia de no sabía yo qué gusto edénico perdido alguna vez, y rescatado quizás en el sabor de aquella forma que se rompían a fuerza de querer decirme algo. Es pura poesía. Marechal sorprende, porque Adán Buenos Aires tiene todo, tiene inclusive un aire de Dante, ¿no? Por los movimientos y de otras novelas clásicas. Es como una especie de, no sé decir,
Ahora se habla de resonancia. Bueno, el Aragón Buenos Aires es una gran resonancia de la cultura recibida y metida en la cultura en la cual él vive. Y esto a lo mejor puede servirnos como imagen. Con las humanidades queremos esto en los alumnos, que descubran. Les cuento así un episodio de colegio. Durante unos 10 años más o menos di clase en colegio, cosa extraordinaria, se aprende muchísimo. Bueno, en un año di una suplencia, porque el que daba ese curso, lo pusieron como rector del colegio Cristóforo Colombo, entonces me dijo, me hacés la gauchada, no me había dicho que gauchada. Eran 2 horas de italiano que ese año se estudiaba la Eneida. A mí me encantó. Entonces se estudió la Eneida, etc. Y finalmente había una escena donde Dido, enamorada perdidamente de Eneas, además Eneas, uno lee y se enamora, finalmente con la ayuda de 2 diosas lo invita a una cacería, pero justo cae una tormenta y se tiene que refugiar oportunamente en una gruta, y ella ahí también se suelta el pelo y lo atrae, lo seduce. Entonces, bueno, el chico tenía que hacer algún comentario. Y uno me hizo un comentario curiosísimo, un chico de 15 años. Dijo, ¿quién pudiera encontrar una mujer tan decidida como Dido? Yo, a ver, nunca he sido varón, así que no me puedo imaginar qué se esperan ellos de la mujer. Pero esto me lo pudo decir gracias a Dido y Eneas. Es decir, que en el fondo le parece que le dice que sí, que no, que sí, no sé cómo explicar. Evidentemente esta duda, esta forma, no sé, de una seducción que confunde, que inclusive engaña, lo tenía loco, así que finalmente se encuentra con un amigo, sabe lo que quiere, le pide a las diosas de ayuda y bueno, se mete la luz. En fin, dejémoslo ahí, cortémoslo ahí la cosa. Pero entiende lo que quiero decir. Entonces las humanidades dan lugar para la expresión de lo propio, para la comprensión. Así como aprender a hablar ordena nuestro pensamiento, de hecho el aprendizaje del lenguaje, de sus vueltas, etc., es un gran ordenador del pensamiento. Cuando uno puede expresar lo que siente, también se calma, no necesita ir a pegar piñas, porque puede decirlo. En el aula sabemos cuántas veces haber pensado y decir lo que quiere decir, ¿no? Decirlo, porque decirlo significa vaciarlo de ese contenido rudimentario todavía, que son las reacciones inmediatas, ¿no? Bien, si sirve para eso, la verdad que sirve para todo tipo de escuela. No solamente para que se dediquen después a estudios humanísticos, sino que tiene un carácter formativo, propio de toda persona, y más si hablamos de que en el futuro habrá trabajo que todavía no conocemos, que fue lo que dije al comienzo. Si no lo sabemos, lo que sí sabemos que serán personas que tendrán que manejar las nuevas herramientas, incluyendo la inteligencia artificial, que no es una sino muchas. Quiero decir que ojo a sus contenidos, no es que vengan de una inteligencia, sino de muchas, y aparentemente, como me dijeron hace poco, hay ciertas frases que la inteligencia artificial de fabricación china no puede contestar, ¿no? Ciertas revueltas que fueron frenadas sangrientamente, como Tiananmen, nada, no tiene ningún dato sobre eso. Qué curioso, si tiene zonas, la nuestra capaz que tendrá también las zonas oscuras. Pero quiero decir, si no te formaste tu cabeza más plena, más completa, con las preguntas que tienen que salir también de esos misterios, entonces es difícil que pueda hacer frente a lo que viene. Finalmente, sigo con Marta Nussbaum porque me encantó algo, además de las humanidades, del arte. Algunos lo incluyen, aquí en cambio lo expresamos de manera explícita, ¿no? La música, la danza, el dibujo y el teatro son canales de alegría y expresión muy potentes, que están al alcance de todos. No hace falta tanto dinero para fomentarlos. Es así. Ni un disfraz perfectamente organizado, sino la comprensión del personaje, y eso de que los chicos se metan en un personaje diferente a ellos mismos y que se animen a decir cosas que en su propia persona no podrían hacer. Pero eso es notable. Bueno, en los colegios se hace mucho eso, y creo que no terminamos de comprender el carácter educativo que tiene eso de actuar, ¿no? Bueno, y añade este otro texto. Aquí ella ha visitado una escuela para el mañana, así se llamaba, fundada por Tagore, por Rabindranath Tagore, que fue premio Nobel de Literatura en 1913. Además, huésped de Victorio Campo durante bastante tiempo. Él llegó medio enfermo y María
Chile, paró en Argentina, ellos lo invitó y lo recibió, y digamos, le costó una estadía prolongada de 2 o 3 meses. Bueno, una cosa interesante también para estudiar. Martha Nussbaum tiene un nexo con Tagore, porque ella en un periodo fue pareja de Amartya Sen, y la madre de Amartya Sen Amira Sen, fue discípula directa de Tagore, y Tagore le dedicó una poesía. Entonces ella en la India visita la escuela. La experiencia de cantar con otras personas supone una enorme vulnerabilidad. Hay que unir con los demás el propio aliento, el propio cuerpo, del cual provienen los sonidos, a diferencia de lo que ocurre con una orquesta. Por lo tanto, la experiencia musical enseña también a amar el propio cuerpo, en una etapa en que los niños y las niñas suelen despreciarlo, sentirse incómodos. Además, sirve para inculcar el sentido de la propia capacidad, la disciplina y la responsabilidad. A mí me sorprende. Yo fui a ver la directora de teatro y comedia musical de un colegio. Tenía 55 chicos de distintas edades, varones y mujeres, que le obedecían. Yo no lo podía creer, porque esos mismos chicos en otro lado eran, no digo un infierno, pero digamos el movimiento, moto perpetuo, ¿no? Y ella decía, ahora no, punto. Se callaban, subían de a uno, cantaban, le hacían correcciones, inclusive los compañeros acataban, probaban de nuevo. Yo no lo podía creer. Este texto lo vi verdadero, ¿no? Lo leí, pero después lo vi plasmado en experiencias concretas. El amor que tenían los chicos por actuar después, ¿no? Bien, la formación artística puede y debe estar vinculada con la educación para la ciudadanía democrática. Claro, si yo aprendo a incluir a los otros que son distintos a mí, a apreciarlos por lo que traen, por ejemplo, una tonalidad distinta de voz, o inclusive un cuerpo diferente, ¿no? En la obra de teatro hace falta uno grandote. Me acuerdo una que hacía de bruja de La Sirenita, que era grandota, y ahí finalmente podía ser grandota sin tener que adaptarse al tamaño de la demás persona. Tenía un disfraz violeta y hacía esa risa. ¿Me puedo explicar? Son todas las posibilidades que da el escenario, ya que muchas veces las obras de arte ofrecen una valiosa oportunidad de empezar a aprender cuáles han sido los logros y los sufrimientos de una cultura distinta a la nuestra. En otras palabras, las artes cumplen una función doble en las escuelas, en las universidades. Por un lado, cultivan la capacidad de juego y de empatía en modo general, y por el otro, se enfocan en los puntos ciegos específicos de cada cultura. Comparan, ¿no? Ven cuáles culturas han logrado algo mejor que la propia, por ejemplo. Eso también es interesante. Estamos hablando de un mundo global, pero un mundo global que no tiene que ser sin raíces. Ser global no significa rechazar lo propio, sino es como un canto donde desapareciera lo particular de cada voz. Al revés, en lo global aprendemos que existen los otros, aprendemos a conocerlos, respetarlos y comparamos dónde lo nuestro es mejor, dónde lo argentino es mejor. Una vez leí una cosa que me encantó, y es que en un intento por definir en qué consiste la felicidad humana o el bienestar, un autor noruego había propuesto que se distinguiera lo que uno tiene de lo que uno es y del amar. Me encantó porque nunca la palabra amar estaba en estos textos sociológicos. Entonces, lo que uno tiene, tantos metros cuadrados, baño, cocina, agua potable, etcétera, etcétera. Lo que es estudios, reconocimiento, participación. Y lo que ama, decía varias cosas, arraigo, y una decía patrones activos de amistad. Y yo dije, esto es lo argentino. Patrones activos de amistad significa, no importa la plata que tenés en el bolsillo, te juntas con tus amigos. Con mucha plata vas a un hotel de superlujo, un restaurante, no sé qué. Con más o menos vas a un restaurancito de la esquina de tu casa, cero plata, cocinas vos. Y si no, en el costado de la Panamericana, mucha gente va tomando mate, o cualquier otro, en la playa, ¿no? Argentina tiene patrones activos de amistad. Eso es una característica. Y les impacta mucho lo que viene de afuera, porque lo ven. Porque ven cómo son recibidos, cómo son rodeados. Bueno, esto forma parte de la reflexión de las humanidades. Desarrollar eso que es propio de la cultura de acá. Y estar orgullosos, pero al mismo tiempo dejarse corregir en aspectos en donde
en fin, no se califica tan alto, cierto grado de precisión, de cumplimiento, etc. Toyota, tenemos que traer, ¿no? Algunos aspectos de Toyota que quedan fuera de la mira. A ver, conclusión. Las humanidades somos nosotros. Somos nosotros. Es lo que el ser humano ha venido haciendo y lo ha revestido de los modos y las palabras y el ropaje de cada época, pero en el fondo son reveladores de nuestra esencia, de nuestra humanidad, de nuestros conflictos, de nuestra grandeza, de nuestra miseria. En una época en donde la técnica parece tomar un espacio mucho mayor a lo que imaginábamos antes, entonces que se mantenga un espacio para las humanidades es fundamental para que nosotros seamos humanos. No solamente, sino que honra ese aspecto de la educación que, como decía Pedro Barcia, es hacer puentes. El que enseña, dice él, es un pontifex, es un hacedor de puentes. Puente hacia el pasado, puente del presente hacia el futuro, porque prepara a la gente para su futuro. Puente entre las personas, porque enseña a convivir, enseña a compartir, enseña a cooperar. Las humanidades en el fondo nos dan un pie enorme para ese trabajo. Nos ayudan, nos enriquecen, también nos alegran o nos hacen llorar, pero de un llanto bueno, porque es aprender a sufrir con el otro, eso se llama compasión, ¿no? A comprender lo que el otro puede sufrir. Martha Nussbaum en otro de sus textos decía que las humanidades te permiten comprender en forma, además de compromiso personal, la vida de otras personas, en vez de juzgarla desde afuera. Y ridiculiza diciendo, nos preocupamos por la burka, pero que no deja ver el rostro, pero no nos preocupamos de cuando vamos a esquiar, que tenemos la cara totalmente tapada con los anteojos, antirreflex, etc. Es decir, nosotros también nos tapamos la cara y no es un drama. En fin, ella dice, esa cortedad para juzgar las culturas ajenas, en el fondo surge de una escasa comprensión. Por supuesto que hay defectos, lo voy a decir, ¿no? Hay culturas con un sometimiento de la mujer o con forma de esclavismo o de racismo, etcétera, que, bueno, tienen que ser erradicadas. Nosotros educamos porque ya estamos construyendo un pedacito del mundo. En el fondo cada aula lo es, un pequeño mundo. En el fondo nuestra entrega, nuestra preparación, la búsqueda de los caminos más eficaces para el crecimiento de los demás, también nos hace crecer a nosotros. Y como se dice que uno enseña más con el ejemplo que con lo que dice, un docente, una docente que se entregue totalmente, a pleno con su capacidad, a sus alumnos, en el fondo les está diciendo, ustedes valen la pena. Pero también le está diciendo, el mundo vale la pena. El mundo vale la pena y lo podemos cambiar. Y ustedes son elementos activos de esa modificación, de esa mejora, de esa construcción de un mundo donde vale la pena ser humanos, ¿no? A mí me entusiasma, ya le dije UPD, así que no voy a volver atrás, pero miro con cariño a mis alumnos, todavía no se me pianta un lagrimón, seguramente en noviembre les cuento otra historia, pero sí me entusiasma pensar que ya son jóvenes que se van a lanzar al mundo para modificar en lo que pueden, lo que no funciona bien. Y las humanidades nos enseñan que siempre ha existido esa lucha, que muchas de las cosas que tenemos hoy son fruto de luchas anteriores y nosotros le rendimos homenaje, así que nuestra gratitud para lo que nos hacen crecer en lo humano. Muchas gracias. Impecable. ¿Alguna duda que quieran hacer? Estamos a tiempo, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Bien, acá está. Bueno, ahí está Flavio Pinto, caballero. Esto de cantar, bailar, y con el canto me pasó, ¿no? Que digo, en la escuela se estudia canto, ¿no? No se canta. El currículum es prescriptivo, hay un contenido. Digo, en un mundo de inteligencia artificial que nos pone a todos a reflexionar sobre el humanismo, nos olvidamos que también el sistema educativo se ha olvidado un poco del humano. Cuando los títulos en el nomenclador aparecen, algunos sí, otros no, dependiendo quién sabe cuál interés, ¿no? ¿Qué
qué profesor puede dar qué materia. Nos estamos olvidando del contenido del humano. Cuando buscamos manejar un sistema educativo centralizadamente, como si todo fuese igual, también nos estamos olvidando de ese humano que está localizado en una geografía determinada, en una situación social determinada. Entonces, creo que también desde el sistema educativo me parece que tenemos que recuperar el humanismo en lo más tradicional de lo que estamos hablando, ya ni siquiera de la IA. Muchos docentes se quejan de la rigidez de las estructuras. Yo entiendo que las estructuras son necesarias. Sobre las estructuras después podemos inventar flexibilidades, pero tiene que haber como una osamenta, ¿no? Entonces imagino, bueno, esto sería más o menos lo que queremos, los mínimos y máximos no, porque no se marca, porque necesitamos un cierto orden. La ilusión de darle todo a todos lo mismo es un poco una idea de justicia, cómo excluir a los periféricos de lo que se le hace en el centro. Yo, un punto, corto ahí, storytelling. Le cuento que una vez en un congreso en Mendoza nos cuentan unas docentes de un colegio rural plurigrado de Mendoza, rural, que estaban felices porque las pruebas a aprender habían alcanzado el nivel de matemáticas parecido, igual, a lo de las escuelas de la ciudad, no plurigrado. Y bueno, digo, ¿cómo lo hicieron? Entonces una me dijo, todo fue por el coro. Increíble, sabía que Pitágoras conectaba la música con los números, pero nunca pensé que el coro te pudiera desarrollar lo matemático, no sé. No, dice que empezamos a sentir un espíritu de cuerpo, porque el coro era bueno y se habían presentado en alguna competencia, habían salido bien, entonces volvieron como con ínfulas de mejora. Y bueno, evidentemente se dedicaron mucho más de lo que habían hecho y los chicos también se prendieron con ese espíritu, no sé si llamarlo sanamente competitivo, tendría que decir. Y bueno, y produjo resultados. Quiere decir que cuanto menos se parezca el docente, varón o mujer, a un funcionario, no desprecio la función del funcionario, el funcionario dentro de la escuela, tanto mejor será su entrega educativa. Porque sí, es una función, por supuesto, pero son las personas que educan a las personas. Y es el, no sé cómo decir, casi decirle, yo te veo acá delante mío, como decían esos azules en Avatar, no me acuerdo más cómo se llama, el pueblo azul, que saludaba diciendo la frase en su idioma y que quiere decir, te veo aquí frente a mí. Bueno, el docente hace eso, ve a sus alumnos uno por uno delante de él. A algunos le responden enseguida, pero todos tienen derecho a su atención y su respuesta, a su estímulo, a su reconocimiento. Si no, no crecen. No solamente, sino, bueno, le cuento última anécdota antes de irme. Me acuerdo que una vez, siempre en este colegio Cristóforo Colombo, escucho a un chico del último año decirle una grosería irrepetible. Yo había dicho, a principio del año, por favor, no digan nada de eso, porque todo lo que dicen lo veo. Me lo imagino y me parece horrible, ¿no? Bueno, no sé, creo que logré convencerlo con una cara así de espanto. Fue la cuestión que se olvidó y le dijo una grosería. Entonces yo digo, ya mismo le pedí disculpas. No le pido disculpas. Ya mismo le pedí disculpas. Y la chica dijo, a mí no me importa lo que me dijo. Yo dije, pero a mí sí me importa que te lo dijo. Bueno, finalmente se lo quiso disculpar si yo daba clase, estaba sentado en primer lugar y lo salteaba, sistemáticamente. Le estaba diciendo, para mí no existís. Truc, 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 truc. 2 días duró eso. Al tercer día se me arrodilla en las escaleras y me dice, profe, perdóneme de una vez. Entonces yo lo perdoné poniéndole la mano como si fuera caballero. Bueno, no sé cómo decir. Se convirtió. A partir de ese año, los 20 de julio, durante 6 o 7 años, si estuviera en el país donde estuviera, me mandaba una tarjeta feliz día del amigo. Algo le había cambiado. Yo después conocí al padre, que era psiquiatra, y que cantaba, ¿cómo se llama esa? Me sale Tronador, pero no es Tronador, un canto que dice, Tronador, pero... A ver, ¿cómo es? ¿Verdad? No. Es una cosa ridícula, y él la cantaba en el medio del salón durante la cena del último año, y claro, el chico había soportado un tipo así, en fin, lo comprendí, ¿no? Pero quiero decir que esto del reconocimiento es el vínculo humano. Eso tendría que ser nuestro fuerte, la capacidad de vínculo humano. Hay algunos que nos caen mejor y otros que menos, por supuesto. Tendríamos que indagar qué sucede, o en todo caso, identificar el núcleo del problema para poder
resolverlo, pero no dar rienda suelta a una reacción negativa frente a los chicos, sino, en todo caso, frente a sus conductas distorsionadas, nunca a la persona. Entonces, volviendo al planteo, si nos volvemos funcionarios que cumplimos nuestro deber y que lo que dice, solo lo que dice el programa, no estamos cumpliendo nuestra función. Y gracias por preguntar. Impecable. Bueno, tenemos alguna otra preguntita por aquí. Leo Tasca, amigazo de Came también. No, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo imagina usted todo lo que nos enseñó hoy, sobre todo el desarrollo del humanismo, en una sociedad que tiene el 50% de su población en la indigencia? ¿Cómo lo imagina usted? A ver, justamente por eso, yo creo que el interés por los seres humanos implica un compromiso personal, donde hay gente que tiene carencias, que son humanos. Bueno, lo decía Terencio, dramaturgo latino, que decía: soy humano y nada del humano me es ajeno. Fíjense, lo dijo hace mucho tiempo: si soy humano, nada del humano me es ajeno. Yo creo que la escuela también debería, ¿cómo se dice?, proponer, de hecho lo hace en muchas escuelas, intervenciones de tipo social, que curiosamente le dan a los alumnos una enorme alegría, porque ellos sienten que hay que esperar para hacer, y finalmente en esos proyectos ya están haciendo, ya les agradecen, ya ven que en algo le cambia positivamente la vida a otros. Así que yo creo que, al revés, que lo humano y lo humanístico es una gran reserva para despertar la responsabilidad de todos los humanos, de los que tienen mayor ventaja. Un privilegio se justifica en el servicio, es decir, vos recibiste un privilegio, entonces lo justificás sirviendo a otros, porque no estás sometida a las urgencias, carencias, etcétera, de otras personas, te sobra. Entonces no es dar parte de tu plata, que es muy fácil, sino al revés, ¿no? Y les aseguro que cuando había un proyecto, las chicas, en este caso eran un colegio de mujeres, participaban con mucho gusto, con muchas ideas, con mucha alegría. Entonces, volviendo a su pregunta, donde hay pobreza hay más necesidad de educación de calidad. Y la educación de calidad no es solo preparación para el trabajo, que lo es, sino que es preparación de la persona. Y creo que tendríamos que hacer lo que había dicho el querido Juan Yach, que cuando fue ministro de Educación, duró menos de un año creo, su propuesta era escuelas ricas para chicos pobres, es decir, pongamos lo mejor para el que menos tiene, los profesores con más ímpetu, con más vocación. Era una excelente idea, habría que rescatarla. Hay un libro sobre ese proyecto y bueno, por ahí entre ustedes está el que se anime a implementarlo. No sé, bueno. Clarísimo. ¿Alguna pregunta más? Acá en la segunda fila. No, solo dos palabritas. Que después de estas dos jornadas creo que el gran desafío de los docentes es ser personas azules con olor a pan. Qué bueno, me encantó. Estoy por hacer una película con ese título. Yo me la iba a tatuar. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Gracias a vos, Paola, del Bosco.